Nosotros somos el equipo 6, estamos conformados por María de Luz Hernández Hilerio, Jorge Ernesto Ramos Rodríguez y su servidor Jordan Daniel García Barco. Y el tema que vamos a tratar es adaptaciones morfológicas de las plantas en zonas desérticas. Las zonas áridas se caracterizan por presentar factores físico-químicos muy extremófilos, así como temperaturas muy frías por las noches, radiación ultravioleta provocada por el sol durante los días, escasez de agua, poca precipitación y periodos largos de sequía, por lo cual las plantas que viven en ese tipo de medio necesitan tener adaptaciones morfológicas y fisiológicas para poder sobrevivir, lo cual les ayuda a poder mantenerse y reproducirse. Estas adaptaciones les permiten afrontar con éxito los factores antes mencionados. A este tipo de plantas se les denomina como plantas xerófitas y su grupo más representativo son las cactáceas. Lo primero que llama la atención en las plantas xerófilas es su forma, ya que predominan las de porte almohadillado o esférico. Esta disposición, a la que se suma la gran densidad que alcanzan las ramillas, hojas y o espinas, permite reducir al máximo la superficie expuesta por unidad de volumen y hacer frente a la insolación, generando un ambiente más húmedo y fresco en el centro de la planta, donde se sitúan protegidas las yemas, flores y semillas. Algunas especies, como la rosa jericó, que es nombre científico Anastática hierochuntica, forman bolas enmarañadas que permanecen secas y aparentemente muertas durante los periodos secos, que estos se pueden prolongar a lo largo de varios años. Al terminar, se abren liberando unas semillas que germinan en ese mismo episodio, en cuanto cae la más mínima precipitación. Al disponer de menos agua por unidad de superficie, las plantas necesitan desarrollar mayores sistemas de raíces, de forma que a medida que se está incrementando la aridez, se reducen las partes aéreas, expuestas al calor y a la deshidratación, mientras que las subterráneas crecen. En los desiertos, la mayor parte de biomasa vegetal se encuentra bajo el suelo. Como norma general, la relación entre la proporción de fitomasa aérea y subterránea se invierte entre las regiones húmedas y áridas. El caso notable que se conoce es de Pachypodium bistorta, una planta sudafricana cuyo tubérculo alcanza 9 kilogramos, mientras que las hojas no superan los 28 gramos. Las raíces suelen ser muy extensas y superficiales, formando una tupida red en los 2 primeros centímetros del suelo y permitiendo a la planta absorber el máximo de agua. Al ser escasa el agua de lluvia, empapa los niveles superiores, pero casi nunca los profundos. Esta tendencia se produce en la mayoría de los grupos de plantas, aunque alcanza su máxima expresión en algunas cactáceas como el sauro, Carnigena gigantea, cuyas raíces horizontales se extienden hasta 30 metros. Solo en los desiertos con lluvias estacionales de cierta importancia y aguas subterráneas, algunas plantas han desarrollado raíces principales, muy largas, capaces de alcanzar el acuífero o de colocarse a través de las diclasas en busca de humedad. Anhydra humilis, un modesto arbusto brasileño, desarrolla raíces capaces de alcanzar 18 metros de profundidad en busca de agua. Las hojas de las plantas xerófilas presentan rasgos muy característicos. Son muy pequeñas o incluso inexistentes. La disminución del tamaño de la hoja supone también una reducción de la superficie transpirante y un menor riesgo de sufrir un calentamiento excesivo. Son coriáceas o carnosas, lo que ayuda a mantener la humedad interior. Muchas veces son sustituidas por espinas, lo que no solo constituye un elemento disuasorio,
contra herbívoros, sino que reporta diversas ventajas a la planta. Reducción de superficie transpirante. Sección cilindrocónica, que impide que todo órgano se encuentre expuesto al sol y al mismo tiempo almacenamiento de agua en su interior. Muchas especies pierden la hoja o incluso tallos jóvenes, cuando los periodos secos son muy prolongados. Esta caída puede presentar una cierta estacionalidad o ser totalmente irregular dependiendo de la existencia o no de ciclos pluviométricos a lo largo del año. Un tipo particular de adaptación muy frecuente en las zonas áridas, aunque no exclusiva de ellas, es la suculencia. Las plantas suculentas son capaces de almacenar importantes reservas de agua en las hojas, como en los casos del aloe, la yuca y el agave. En el tallo, como euforbia, o menos frecuentemente en las raíces como asparagus o passipodium, que para ello aumentan de volumen adquiriendo formas globosas y dando una fisonomía inconfundible a estas especies. Durante los periodos de lluvia, las plantas suculentas absorben grandes cantidades de agua. Después podrán vivir de las reservas consumiendo poco a poco ese líquido durante el tiempo de sequía. Gracias a ello, hay plantas suculentas capaces de mantenerse hasta 2 años sin necesidad de lluvia. En muchos casos la capacidad de acopio es sorprendente. Carnegie gigantea, el característico saguaro de Arizona y México, puede almacenar hasta 3 metros cúbicos procedentes de los primeros centímetros del suelo o incluso directamente de la atmósfera. Durante los periodos de sequía, las suculentas van perdiendo agua, pero también en paralelo materia orgánica, con lo que consiguen mantener constante la concentración de sus jugos celulares. Las plantas suculentas más características son las cactáceas, plantas que cuentan con todo un abanico de recursos para adaptarse a la aridez y que pueden considerarse como la familia vegetal más representativa de los desiertos. Las cactáceas, a las que pertenecen los cactus, no existen más que en América y no son exclusivas de las zonas áridas. Es incorrecto dar el nombre de cactus o cacto, tal como se hace frecuentemente a otras plantas suculentas comunes en jardinería y procedentes de África, Índico u otras regiones. En las cactáceas, las hojas son sustituidas por espinas para minimizar su superficie, por lo que efectúan la fotosíntesis en el tallo. Ciertas especies alargan mucho las espinas, que acaban convirtiéndose en una especie de pelo capaz de reflejar gran parte de la radiación solar. Los tallos tienen superficies curvadas que reflejan bien la radiación, o una sección en acordeón que les permite cambiar de volumen para adaptarse a la cantidad de agua disponible. Los estomas están resguardados dentro de hoyitos superficiales o acanaladuras. Algunas especies, como el saguaro o el cactus candelabro, abren sus estomas para absorber el dióxido de carbono por la noche. Durante el día, cuando las temperaturas son muy altas, los mantienen cerrados mientras que van asimilando ese dióxido de carbono gracias a la energía solar. De esta forma se produce el intercambio gaseoso, evitando las pérdidas por transpiración. Otro tipo de estrategia es de las plantas que han desarrollado mecanismos originales para hacer frente a la salinidad del agua, las halófilas, que muchas veces también son suculentas. Se caracterizan por sus jugos celulares, contienen proporciones muy elevadas de sales, los que les permite compensar la elevada presión osmótica del agua salada del suelo y crear una fuerza de succión suficiente para su absorción. El balance hídrico negativo de las regiones áridas favorece la acumulación de sales en aquellos lugares en los que se produce la evaporación. Predomina el cloruro de sodio, aunque también aparecen el tetraóxido sulfato de disodio, cloruro de magnesio y sulfato de magnesio, junto a otros menos solubles como el carbonato de calcio y sulfato de calcio, que forman costras calizas o cristales de yeso. La sal se acumula por ascendencia y cristalización cuando existen aguas subterráneas, en cuyo caso se conforman encostramientos, o bien tras su disolución y transporte por las aguas de arroyada que tienden a concentrar la sal en La sal se acumula por ascendencia y cristalización cuando existen aguas subterráneas, en cuyo caso se forman encostramientos, o bien
tras su disolución y transporte por aguas de arrollada que tienden a concentrar la sal en hondadas y depresiones de terreno. Las plantas halófilas acumulan grandes cantidades de sal en sus tejidos sin que ello les perjudique. Sin embargo, se trata de plantas altamente especializadas y cada especie es capaz de soportar una determinada sal, pero no otras. De este modo, hay halófilos de cloruros y halófilos de sulfatos. No obstante, algunas plantas se deshacen de la sal sin acumularla en sus células gracias a diversas glándulas salinas. En el caso, entre otras, de los tamarix, los arbolitos capaces de separar la sal del agua y expulsarla a través de las hojas. Si se agitan las ramas de uno de estos se puede observar cómo se desprende un fino polvillo de sal que, por otra parte, absorbe la humedad atmosférica generando gotitas de agua saladas que el árbol aprovechará. Se lograron apreciar las características morfológicas de las plantas desérticas que con sus adaptaciones les permiten afrontar con éxito largos periodos de escasez de agua y la colonización. Estas plantas suelen tener forma de almohadilla o esférica. Esto, junto a la gran densidad de las ramillas, hojas y o espinas, les permiten reducir al máximo la superficie expuesta en volumen y enfrentar la insolación generando humedad y refrescando así a la planta. En palabras más generales, este tipo de plantas son de cuerpo carnoso y retienen más la humedad y poseen estas adaptaciones para poder sobrevivir en este tipo de medios ya explicados.